Cuando un presidente se lo propone, tiene muchas posibilidades de conseguirlo. Comenzábamos esta hora de actualidad recordando que Barack Obama se había planteado el objetivo de tratar de mejorar, restablecer relaciones con los cubanos, en el entendido de que el embargo no había tenido ningún efecto práctico para conseguir la caída de la dictadura. Y más allá de si efectivamente el objetivo final de Barack Obama se cumplió o no, fue capaz, después de 88 años, de volver a un presidente de Estados Unidos a visitar la isla. Ya sabemos lo que vendría después con Donald Trump, que desandó todo lo que había avanzado el presidente Barack Obama. Pero cuando un presidente se lo propone, lo puede conseguir. Algunos no importa el precio o da lo mismo el costo. El presidente George Bush, que apenas llevaba 8 meses o 9 meses desde que había asumido el cargo y le toca vivir el momento más dramático con el que se inaugura el siglo XXI, los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono, decide organizar y ordenar tras de sí a una coalición internacional basada en la OTAN para salir a defender a Estados Unidos de la afrenta que había vivido. Y decide lanzar esta guerra contra el terrorismo, que era tan amplia como a veces difusa y difícil de entender. Bajo ese mismo objetivo, esa misma premisa, es que no solamente salió en busca de Osama Bin Laden, escondido probablemente en algún lugar de Afganistán, se pensaba en ese momento, sino que se definió también el listado de quienes eran los principales enemigos de Estados Unidos y que en algún momento podían atacarlo. Obvio que encabezando ese listado estaba el presidente de Irak, Saddam Hussein. Y obvio, había que terminar con el enemigo. Se estableció, por lo tanto, una justificación para poder lanzar una guerra en contra de Irak 2 años después, en 2003. Y a pesar de que varios países se opusieron, ya recordaremos cuál fue la postura de Chile, que era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en ese entonces, se dijo que Saddam Hussein estaba fabricando armas de destrucción masiva. Y a pesar de que la oficina, el Organismo Internacional de Energía Atómica, había estado visitando Irak y haciendo una serie de supervisiones y aseguraba que no había ningún antecedente que acreditara lo que decía el presidente de Estados Unidos, de todas formas, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países como España decidieron librar esa guerra que de alguna manera, podríamos decir, marcó un punto de inflexión, un antes y un después de manera tremendamente dramática en ese país. No solamente por la cantidad de víctimas fatales que terminó dejando ese conflicto, estamos hablando de por lo menos una cantidad de víctimas, no solamente iraquíes, que por cierto a ese país le afectó muchísimo, sino que terminó convirtiéndose también en un verdadero drama para los soldados norteamericanos, sino que con el paso del tiempo, Connie, nos dimos cuenta que cuando un presidente quiere encontrar una justificación para iniciar una guerra, no importa si es verdad o mentira, lo puede hacer igual. Y ahí está el presidente de Estados Unidos, el expresidente de Estados Unidos, sin tener que enfrentar a la justicia, habiendo inventado antecedentes para liberar uno de los conflictos más sangrientos que haya visto el mundo. Es posible, Juan Manuel, que sea uno de los grandes, comillas, legados, ¿verdad? O uno de los grandes puntos críticos de esa aventura en la que finalmente se transformó y que pareció haber sido una especie de pasada de cuenta de los que claramente venían a ser en el gobierno de George Bush, de George W. Bush, los viejos tercios, ¿verdad? Los que tenían una cuenta pendiente por cobrarse con Saddam Hussein y con Irak. Respecto de lo que había sido la guerra en Kuwait, que no se había resuelto como Estados Unidos probablemente había querido. Si hacemos la lista de los personajes de aquel entonces, nos vamos a encontrar con las figuras de Donald Rumsfeld, de Dick Cheney y de otros más, ¿verdad?, que habían participado activamente desde décadas antes también dentro del armado del gobierno, desde el mundo republicano, obviamente, y que tenían ahí una cuenta pendiente y que probablemente encontraron en el ataque en contra de Estados Unidos por parte de Al-Qaeda y el protagonismo de países, ¿verdad?, con presencia de grupos terroristas, la oportunidad para pensar que desde Irak también aquello podía estar ocurriendo y que Irak era una suerte de centro de operaciones de grupos como Al-Qaeda en definitiva. Y se armó comillas, tinglado, casi perfecto, a pesar de la falta de respaldo internacional. Tú mencionabas que tuvo el apoyo del Reino Unido y de España. No tuvo el respaldo de Naciones Unidas, no tuvo el respaldo de Alemania y de Francia, que fueron, después de la Segunda Guerra Mundial, aliados naturales para este tipo de, comillas, aventuras militares de parte de Estados Unidos en el resto del mundo. Y se buscó
con pinzas o con cuentagota el respaldo de otros países que conformaban en ese momento el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como Chile, para tratar de armarse, ¿verdad?, de un apoyo de gestión diplomática internacional, y no se consiguió en el caso de Chile, con un costo interno gigantesco, con un gran debate respecto de la determinación que había adoptado el presidente Ricardo Lagos de decirle que no. ¿Cómo Chile se atrevía a decirle que no a Estados Unidos? ¿Cómo un país que venía firmando recién un tratado que estaba a punto de firmar o de terminar de los detalles de un tratado de libre comercio? El otro día nos acordábamos de los 20 años del tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Cómo nosotros, chicos, insignificantes, nos íbamos a atrever a decirle que no al país más importante del mundo y a la potencia no solo militar, sino que también económica más relevante del mundo? Y le dijimos que no. Le dijimos que no, y probablemente Chile se hizo un pequeño lugarcito en la historia producto de eso, amparado también, Juan Manuel, claro, en ese momento la intuición decía que la evidencia que estaba poniendo Estados Unidos y que tan ridículamente expuso Colin Powell en algún momento ante el propio organismo internacional, con gráficas que eran, ¿verdad?, salidas de una especie de sala de prekinder de niño, y que con el tiempo se han ido consolidando en el sentido de que no había evidencia de presencia de armas de destrucción masiva en el territorio iraquí. Bueno, intuitivamente, aquella que fue la razón le permitió a Chile decir que esa evidencia no era clara, ¿verdad?, y que no había suficientes razones para armar una suerte de confederación internacional que avalara la decisión estadounidense. Estamos hablando de 100.000 iraquíes muertos, por lo menos, de 4.500 estadounidenses que murieron también en esta guerra. Estamos hablando de un país que intentó exportar y llevar hasta Irak su propio sistema democrático, que por supuesto fue, y hasta el día de hoy, generó un fracaso rotundo y un Estado fallido total. Estamos hablando de un país que tuvo un presidente que fue capaz de mentir y de reconocer luego que mintió respecto de esas famosas pruebas que tenía para demostrar que Saddam Hussein estaba fabricando armas de destrucción masiva. Estamos hablando de un país que al mismo tiempo también sufría el temor de volver a ser atacado de la manera en que lo había hecho Osama Bin Laden, provocando el trauma, provocando una serie de cambios a nivel internacional también, porque la guerra contra el terrorismo generó no solamente como efecto colateral el que el presidente George Bush decidiera librar esta guerra en Irak, sino que también, por supuesto, surge a partir de lo que había ocurrido 2 años antes, el 2001, en Nueva York y en Washington y en Pensilvania también. Y por lo tanto, digamos, para ser justo, que la comunidad internacional estaba presa del miedo. Lo que pasa es que el presidente George Bush se aprovechó probablemente de esa circunstancia en varios sentidos. No solamente siguió, digamos, utilizándolo como herramienta para que los ciudadanos votaran por él en su reelección, sino que también para librar esa guerra contra Irak, que nadie podría decir que en estricto rigor terminó siendo una buena decisión. Por el contrario, probablemente pudo haber generado un efecto colateral de provocar el surgimiento, o no sé si el surgimiento, porque ya existían, pero el empoderamiento de ciertos grupos tribales que luego derivaron, ya sabemos, en fortalecer otras organizaciones, como por ejemplo el autodenominado Estado Islámico. Ahí están las consecuencias de un hecho que quisimos recordar al comienzo de la conversación esta mañana aquí en Infinita, porque también se recuerda hoy el que hayan pasado esta cantidad de años, 20 en total, desde que empezara esta guerra en Irak. 7:17. En Ahora es Cuando miramos al cielo, junto a Jaime Leitón. Este es el pronóstico del tiempo para hoy. ¿Cómo le va, Jaime Leitón? Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Connie, un gusto saludarlos, muy buenos días. Muy bien, pues. Oiga, aquí Benjita estaba diciendo, oye, ya pues se acaba el verano. ¿Cuándo dijiste, Benja? Hoy día a las 6 de la tarde. Pero no te hagas ilusiones, el calor no se va. Lamentablemente